Rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios y es momento del comentario del señor Víctor Villanueva. A lo largo de esta semana, a razón de la liberación del hermano del expresidente Danilo Medina, se ha desatado distintas conjeturas políticas, planteamientos, sustentados o no, en función a lo que tiene que ver con algún pacto o acuerdo político entre el expresidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader. Esto obviamente que constituye parte del folclore, de la opinión en lo político de nuestro país, pero obviamente que los escenarios son los que te van en realidad definiendo cuáles son si están dadas las condiciones para usted establecer en alguna tendencia, algún pacto, algún acuerdo político que implique superar el trance por el cual atraviesan los principales partidos del sistema político dominicano. Nosotros tenemos un sistema político establecido por 4 organizaciones tipificadas como mayoritarias por la Junta Central Electoral, en un escenario en donde todavía, aunque ya haya pasado un tiempo, hayan pasado las elecciones presidenciales, todavía existe una recomposición de fuerzas, porque estamos en un periodo que se puede establecer tal vez entre 5 y 9, 8 años, para que se consolide una nueva generación de liderazgo político en nuestro país. Y los políticos que han dominado en los últimos 20 años están en una fase en donde ellos buscan cómo entrar al umbral de la historia como políticos exitosos, políticos de referencia, políticos que se escriba en función a sus hitos en materia electoral y en materia de gobierno. Por eso, cuando usted contextualiza el escenario que tiene, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, es un escenario bastante agreste en el ejercicio mismo del análisis, porque se tiene una organización que fue creada y fundada como un antagonismo a lo que fue el PRD tras la heredad dirigencial que se tuvo mientras el profesor Juan Bosch lideró esa organización, y que en ese escenario el PLD atravesó todo un viacrucis para lograr ser un partido no tan solo mayoritario, sino de condición hegemónica. El PLD lo decidía todo. El PLD tenía todo el andamiaje del Estado a su voluntad, a la capacidad de decisión de su propio comité político. Pero esto obviamente que no era un asunto de heredad monárquica. Esto era un asunto de mandato electoral, porque fue mediante el proceso de elecciones en el cual el PLD recibió ese mandato. Fue legitimado por el proceso democrático, por la voluntad popular. Con los matices que usted quiera verlo, la gente votaba por el PLD y votaba porque había detrás una propuesta de nación, un programa de gobierno acorde a las expectativas de crecimiento, de estabilidad, de esperanza que significaba esa organización versus lo que siempre significó el PRD, y hoy inclusive lo estamos volviendo a atravesar con el PRM, de que es una organización que lo que impregna siempre, cada vez que gobierna, es desesperanza, es desasosiego e inestabilidad a lo que es la economía, la sociedad y la población como tal. Entonces, el presidente Danilo Medina, que tiene este proceso de consulta para el próximo mes de octubre, para elegir quién sería el candidato presidencial, tiene el escenario planteado en el dominio tanto de Abel Martínez como de doña Margarita Cedeño de Fernández, y cada uno de ellos tiene un significado. Y ese significado está
en que Abel Martínez representaría, como dije hace unos días, el camino más corto para la jubilación definitiva del liderazgo político del presidente Danilo Medina dentro de esa organización partidaria. Por igual, Margarita Cedeño de Fernández, todo lo contrario, representa la expresión más genuina de su obra de gobierno, pero a la vez, al no tener una estructura política orgánica interna, como sí la ha ido cosechando de alguna manera Abel Martínez, entonces es la candidata más vulnerable y más supeditada a establecer ahí lo que al presidente Danilo Medina le convenga. ¿Y qué es lo que le conviene a Danilo Medina? Dos cosas. En la naturaleza propia de esa organización conviene que esa organización vuelva al poder, lo cual en ningún sorteo, en ninguna proyección electoral se ve al Partido de la Liberación Dominicana asumiendo las riendas del Palacio Nacional nueva vez. Por lo menos ni siquiera para las elecciones del 2024. Por lo tanto, ¿por qué conviene Margarita a Danilo? Por la segunda opción que les presento. Se descarta lo que es el asumir el poder, pues entonces hay que negociar. ¿Y con quién negociaría Danilo Medina? Ese es el dilema que estaremos nosotros por ver. Si negocia con Luis o negocia con Leonel Fernández. Negociar con Leonel Fernández es entrar a un escenario en donde sería la naturaleza propia del reencuentro de la familia bochista, pero Instituto Persona, dudo mucho que él mismo promueva que sea esa la vía para negociar en términos políticos electorales con el expresidente Leonel Fernández. Por eso entiendo que si es Abel Martínez la opción que elija el Partido de la Liberación Dominicana, pues sí, entonces Abel Martínez tendría mejor condiciones, mejor vinculación, porque siempre ha respetado y señalado en público y en privado las dimensiones del presidente Leonel Fernández. Muy contrario entonces a la acepción pública que tiene doña Margarita ya con respecto a quien fuera inclusive su esposo. Y es el hecho de que en las mediciones se destaca un umbral de traición en cuanto a lo que debió de ser su comportamiento, más allá de haber permanecido en el Estado por mandato electoral como vicepresidenta de la República en la coyuntura de división del Partido de la Liberación Dominicana, sino que lo que trazó la raya de Pizarro es que ella se haya ido de candidata a vicepresidencial, inclusive a la misma posición que ya había ganado con el mismo Danilo Medina, con quien fue el instrumento utilizado por el verdugo de la carrera política de su esposo. Eso hundió y zanjó y sobre todo derribó cualquier puente que pueda ser utilizado para negociar con Leonel Fernández. Por eso, si la razón de Danilo Medina es la elección de Margarita Cedeño de Cedeño, pues entonces doña Margarita tendrá que ir a donde Danilo indique, y eso será negociar con Luis Abinader una reacción político-electoral en lo que se refiere a la segunda vuelta electoral, como plantean las proyecciones al día de hoy. Y si es Margarita, entonces vendrá el fraccionamiento nueva vez de esa organización, que será entonces el paso de Abel Martínez hacia otra organización política, porque dudo que él acepte ese credo de Danilo Medina a lo interno de esa organización. Por eso, más allá de lo que se significó en esa funeraria, por eso más allá de lo circunstancial de la salida del hermano de Danilo Medina en cuanto a la variación de medida de coerción, porque correspondía de ley hacerlo ya fue un mecanismo que establece la propia ley, no fue resultante de una negociación. Pero lo que sí puede ser resultante de una negociación es que ante lo inevitable ya que se veía de la salida de Alexis Medina de la cárcel, era entonces mantener el nivel
de lucha y persecución contra la corrupción, involucrando a otros actores, y por eso la presión de haber filtrado ese expediente a la opinión pública nacional. Y al haber filtrado ese expediente, se mantiene la moral de la estrategia comunicacional del gobierno dominicano, del sistema de justicia dominicano, y entonces ya se señala algo que no es nuevo en las tácticas políticas de Danilo Medina, que es entregar a algunos suyos, a sacrificar a algunos suyos para salvaguardar su cabeza, para salvaguardar su capacidad de negociación. Ya lo vimos con el PM, ya lo vimos con otros hitos de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana mientras estuvo en el poder, en donde él mismo encabezaba el tema relacionado a las nominillas, el tema relacionado a lo del PM, y fue su entorno político quien tuvo que pagar en cárcel las estratagemas políticas que él mismo impulsó desde el gobierno como ministro de la presidencia. Y ese sacrificio que le implicó inclusive el desdén de muchos de ellos, porque después que le asumieron cárcel al propio Danilo Medina, después que él lo entregó y se lavó las manos como Pilato, no tuvo ni siquiera la cortesía de visitarle a las cárceles a ninguno de ellos. Y eso, obviamente, que este escenario donde se involucra a Donald Guerrero y otras compartes, obviamente que es botalita repetida para el presidente Danilo Medina, es un escenario donde ella él mismo ha atravesado, tiene su experiencia, y por eso señalo que hay mucho a favor de que la alianza entre Luis Abinader y Danilo Medina se consolide, y que aunque quede por ver cómo será esto, porque todavía Luis, que no entendió por qué ganó, tal vez es posible que no entienda que ganó como un voto castigo al PLD y está ahora atajando con esa claque social política que el pueblo desechó en las elecciones del 2020.